y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Ahora, aquí hay varias cosas interesantes en esta historia. No las voy a agotar porque podríamos hablar de muchas de ellas. En primer lugar, algunos dicen, ahí dice que Dios mandó las serpientes para que los picaran y los mordieran. ¿Será que Dios manda serpientes? ¿Será que cuando nosotros nos rebelamos contra Él, Él nos castiga? ¿Sí o no? ¿Dios mandó las serpientes? Bueno, ahí dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Les dije, podemos hablar mucho de esto. No me voy a detener porque ese no es mi propósito. Solo te digo esto. Elena de White, en el libro Patriarcas y Profetas, dice lo siguiente: las serpientes venenosas pululaban en el desierto todo el tiempo, y eso me consta a mí. Yo estuve en el desierto de Sinaí, he ido más de una vez allí. Es más, teníamos un viaje planeado ahora para septiembre, no más que con la guerra entre Israel y el Líbano hemos postergado el viaje para un poquito más adelante. Pero yo he ido muchas veces a Israel y he ido a la península del Sinaí y he estado en el desierto del Sinaí. He pasado en algunas ocasiones varios días allá. No les voy a contar toda la historia, pero una vez que subí al monte Sinaí, me quedé arriba y se vino la puesta del sol y yo tenía que bajar. Y cuando el sol se ocultó, todavía había claridad, yo comencé a bajar el monte, del monte Sinaí. Y para mi sorpresa, apenas se metió el sol, salieron serpientes por todas partes en el monte. Pero era una cantidad de serpientes que uno no sabía ni por dónde pisar. Así, por todas partes las serpientes. Y yo venía solo bajando el monte. Hasta le saqué fotos. En un momento apreté la cámara con el flash y salieron, nomás en esa foto, salieron como 6 serpientes delante mío. Yo no sé si ustedes se animarían a caminar por en medio de serpientes, pero cuando se metió el sol ya yo no las podía ver. No sabía dónde pisaba porque estaba oscuro y sin embargo ni una sola me picó. Déjenme decirles, Elena de White dice que las serpientes pululaban, o sea, estaba lleno el desierto de serpientes. Y si hasta ese momento no habían picado al pueblo, era por la protección de Dios, que había puesto su mano para cubrir al pueblo para que no fuera picado. Por eso no habían sido picados. Después de haber estado tanto tiempo en el desierto, ni uno solo había sido picado por las serpientes. Sin embargo, cuando el pueblo murmuró contra Dios y dijo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para venir a morirnos de hambre y de sed en este desierto. Ojalá nos muriéramos aquí. Dios dijo: ¿eso es lo que quieren? Retiró su mano protectora. No fue que Dios mandó las serpientes. Retiró su mano. Dejó de proteger al pueblo, de hacer el milagro que él hacía todos los días para que no los mordieran. Y cuando él quitó su mano, las serpientes comenzaron a morder a diestra y siniestra y murió mucho pueblo. ¿Saben cómo se llamaban o se llaman esas serpientes? Firing serpents. Así se llaman, serpientes ardientes en español, firing en inglés, de fuego, que queman.
¿Y saben por qué les llaman así? No, las serpientes no son calientes, son de sangre fría, son animales fríos. Si usted los toca, no tienen calor. Pero se les llama serpientes ardientes, porque cuando pican, cuando muerden, el ardor es tan terrible que parece un fuego. Y cuando el veneno penetra, al ir el veneno transportándose en la sangre, va quemando. Si le muerden en el pie, va subiendo ese fuego y se pone como un fuego de caliente, arde, quema. Y al ir subiendo el veneno, va quemando, quemando, hasta que el veneno llega al corazón. Y cuando llega al corazón lo paraliza, lo quema, se pone como caliente y la persona muere. ¿Cuánto tiempo le toma al corriente sanguíneo llegar al corazón? Bien rápido. Lo más que dura una persona picada por una serpiente ardiente son 10 minutos. No por nada habían mandado hasta buscar el rescate para el pastor Gambetta cuando estaba en el monte Sinaí. Al pie del monte, en el hotel, ya habían mandado a buscar un destacamento de rescate porque dijeron, ¿cómo va a bajar de noche del monte en medio de todas esas serpientes? Yo no sabía que iban a salir. Y sin embargo llegué sano y salvo sin haber sido mordido por ninguna serpiente, porque Dios hizo el milagro otra vez. Pero ¿por qué les cuento esta historia? Miren, hasta el día de hoy, cuando una persona es mordida en el desierto, lo primero que tienen que hacer es cortarle la herida, y si no tienen con qué cortarlo, lo agarran con una roca, con cualquier cosa, y le abren la herida. Y entonces la persona que le está ayudando, tiene que chupar la sangre literalmente para sacarle el veneno y ponerle un torniquete para que el veneno no suba, para que les dé tiempo de ir y poner el antídoto para que la persona no muera. Si no, le ponen el torniquete de inmediato, le abren la herida y le sacan la sangre que tiene el veneno, le chupan el veneno, la persona se muere en 10 minutos. Así de terribles son las serpientes ardientes. Y el pueblo estaba muriendo por montones. Dice ahí, murió mucho pueblo. ¿Notaron? Murió mucho pueblo de Israel. Y cuando le dijeron a Moisés, hemos pecado contra Dios, pídele a Dios. Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce y ponla en un palo, cuelga en un palo. Y todo aquel que sea picado por la serpiente y mire a la serpiente de bronce, vivirá. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿tenía la serpiente de bronce poder milagroso para sanar a la gente? ¿Sí o no? ¿Había poder en el bronce, en la serpiente, para sanar? ¿Sí o no? No. ¿Era la serpiente de bronce la que lo sanaba? No. ¿Qué era lo que lo sanaba? Dios había dicho, dile al pueblo que mire la serpiente y todos los que la miren vivirán. Ahora, no había nada de milagroso o especial en la serpiente, pero el pueblo tenía que ejercer fe no en la serpiente, sino en lo que Dios había dicho. Tenían que ejercer fe en la palabra de Dios. Ahora imagínate si tú hubieras estado allí en medio del pueblo de Israel. Si Pedro hubiera estado allá con el pueblo de Israel caminando en el desierto y de pronto le dicen, tu niño Alex ha sido mordido por una serpiente.
¿qué harías tú como padre? Y no hay antídoto porque están en medio del desierto. Tú sabes que es una sentencia de muerte por todas las carpas del campamento, porque las serpientes es algo horrible. Se meten en el día buscando sombra, se esconden entre las rocas, pero apenas se mete el sol, que entonces viene más fresco, salen. ¿Ok? Pero entre el pueblo de Israel, como el pueblo estaba acampando en carpas, se escondían debajo de las carpas, a la sombra de la carpa, y cuando alguien se metía dentro de la carpa, ahí estaban las serpientes escondidas, las pisaban y los mordían de inmediato. ¿Saben lo que es? En el mismo lugar donde tú entras, donde tu casa se supone que tiene que ser tu lugar de protección, ahí es donde te muerden. Si la madre dejaba al niño en la cunita, ahí estaba la serpiente para morderlo. Si se daba vuelta durmiendo y tocaba la serpiente, lo mordía. No había lugar seguro. Era horrible. ¿Qué tú harías si tu hijo era mordido por la serpiente? Moisés les dijo que miren a la serpiente de bronce y vivirán. Ahora alguien podría haber dicho, bueno, ¿y para qué yo tengo que mirar a la serpiente? ¿Acaso eso me va a ayudar a mí? ¿Cómo me va a sanar mirar? ¿Qué clase de antídoto es ese? Nomás mirar y ya voy a quedar sano. Otra persona podría haber dicho, bueno, si es la fe la que me salva, pues lo único que tengo que hacer es creer y decirle gracias, Señor, por sanarme, y ya está. Ahora yo te pregunto, si una persona hubiera sido picada y decía, yo no tengo que mirar la serpiente, solamente tengo que creer, ¿se sanaba? Escuchen bien. Si una persona era picada, mordida por la serpiente, y decía, yo no tengo que mirar ese palo con esa serpiente de bronce, porque eso no es lo que me va a sanar, es la fe en Dios lo que me va a sanar, ¿se salvaba? ¿Por qué? No, mi hermano, la fe te lleva a obedecer lo que Dios ha dicho. Para poderse sanar, la persona tenía que mirar, tenía que creer lo que Dios decía, pero tenía que también hacer lo que Dios mandaba. Esto nos enseña la verdad de Cristo. Esto es lo que es la fe. El apóstol Santiago dice que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta, no existe. La fe me lleva a creer, pero me lleva también ¿a qué? A obedecer la palabra de Dios. Y aquí es donde la mayoría de la gente falla, no entiende lo que es la fe. La mayoría de las iglesias dicen, cree en el Señor Jesucristo y ya eres salvo. Pero creer significa obedecer la palabra de Dios. Si yo digo que tengo fe pero no obedezco, eso es presunción y no fe. Fe es hacer lo que Dios manda, es creer en su palabra y actuar sobre lo que Él dice. Imagínate, si tú hubieras tenido un hijo y el niño está en un grito, el calor le viene subiendo por la pierna, le está quemando, y el niño está gritando. Yo creo que Pedro corre y le toma la carita a Alex y le dice, mira, 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 levanta tus ojos y mira ya, mira el palo, mira la serpiente, y le dirige su carita para que mire. Ninguno de nosotros diríamos, no, yo le voy a pedir a Dios y que lo sane y ya está. No, tenemos que obedecer lo que Dios dice. Eso es fe. Ahora Jesús dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea en Él
no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, amiga que me escuchas, la salvación está en creer y en obedecer lo que Dios manda. La única escapatoria al problema que nosotros tenemos del pecado es Cristo. Y aunque no querramos reconocerlo, todos nosotros hemos sido picados por la serpiente. La serpiente se llama el diablo y Satanás. Y todos hemos sido mordidos, todos estamos en peligro mortal. Por tus venas corre el veneno. Y por tus venas y por la tuya y por la mía corre el veneno del pecado. Todos hemos sido mordidos por la serpiente. Y si no queremos morir eternamente, tenemos que mirar y creer. Y Jesús le dijo a Nicodemo, ¿tú quieres salvarte? Para nacer de nuevo necesitas creer y hacer lo que Dios manda. Eso es fe. Fe significa creer y obedecer. ¿Te acuerdas de aquel himno, el 238 en el himnario, que dice, al andar con Jesús en su fúlgida luz? ¿Se acuerdan de ese himno? ¿Saben cómo dice el coro? Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Su santa ley obedezco por fe. En inglés dice trust and obey. There is no other way. Trust is faith. Trust, confiar, es tener fe. Y obedecer es hacer la voluntad de Dios. Trust and obey. There is no other way. El único camino para la salvación es creer y obedecer lo que Dios manda. Y siempre ha sido así. La fe se manifiesta en la obediencia. En esta hora, el Espíritu Santo te está diciendo a ti que necesitas creer y obedecer. ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Cómo se nace de nuevo? Anoche leímos el pasaje y lo vamos a volver a leer. San Juan, capítulo 1 y versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino que son engendrados de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Otra vez lo mismo. Creer y obedecer. Aquí en este caso es creer y recibirle. Recibirle es decirle, Señor, entra en mi vida, te acepto. Ahora
soy tu hijo, ahora tú eres el que mandas en mi vida. Si tú quieres nacer de nuevo, necesitas creer y recibirle. Y tú dices, pero así de fácil, nomás creer y recibirlo, y ya voy a ser salvo, ya voy a nacer de nuevo. Mira, hay muchas personas que porque ven que es demasiado sencillo, no pueden creer que sea así. ¿Cómo va a ser? ¿Nomás creer y aceptarlo? Entonces pues todo el mundo sería salvo. Pero es que no todo el mundo cree y no todo el mundo lo recibe. Es triste que algo tan fácil, miren, si Dios lo hubiera puesto bien difícil, pues podríamos decir, bueno, nadie se salva porque Dios lo hizo muy difícil. Pero Dios lo ha hecho tan sencillo y sin embargo la mayoría de la gente o no cree o si cree no hace nada con respecto al creer. Yo puedo conocer toda la verdad, pero si no actúo, si no obedezco, si no hago lo que Dios manda, no es suficiente. La fe tiene que ir acompañada con acción. La fe es creer que me voy a sanar, pero también es mirar. No alcanza con creer. Oh sí, si yo creo me salvo. Tengo que mirar. Y de igual manera Jesús dijo, el que no nace del agua y del Espíritu. Ahora, para nacer del Espíritu y del agua, ahí están las dos cosas otra vez. Creo que Jesús murió por mí. Creo que Él me perdona, creo que Él me limpia, pero lo próximo es obedecer, y obedecer es hacer lo que Él dijo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere se condenó. Así que hay dos cosas que yo tengo que hacer. Una es creer que Jesús murió por mí. Y por cierto, les hago esta pregunta: ¿cómo pudo Cristo ser representado por una serpiente? ¿No es Cristo el Cordero de Dios? ¿No se representa a Cristo como un cordero? ¿La serpiente no es símbolo del diablo? ¿Y cómo Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Cómo Jesús puede ser representado por una serpiente? Saben, Jesús es el Cordero Inmaculado, sin mancha, sin mácula. Jesús es ese corderito perfecto, sin pecado, que murió por nosotros. Pero cuando Él murió en la cruz del Calvario, murió como el peor de todos los pecadores. Murió como una serpiente